Muchísimas gracias a las personas que se unen con nosotros. Yo soy Gustavo Delgado, está con nosotros don Johnny Araya, alcalde de San José y también presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a quien le damos la bienvenida. Don Johnny, ¿cómo le va? Muy bien, mucho gusto de poder estar con ustedes en este programa. Este, Les agradezco más bien el espacio que me dan para poder hablar de algunos temas recientes, como es el tema de la presidencia de la Unión de Gobiernos Locales y eventualmente algún otro tema que a usted le interese. Claro, no, muy amable. Yo quisiera, y ahora se lo decía extra micrófonos, que nada más habláramos, hiciéramos un repasito por cómo está San José, especialmente porque, bueno, estamos cumpliendo, ya superamos el año, ¿verdad?, de esta nueva gestión a partir de la elección de febrero de 2020, ¿verdad? Asumen todas las autoridades locales, las que se reeligieron y las que no se, y las que iniciaron este periodo el 1 de mayo. Y ese balance en medio de la pandemia, en medio de acomodos, ¿verdad? Y cierta incertidumbre, ¿cómo ha sido, don Johnny, la administración de San José? Bueno, yo pienso que nos ha tocado a todas las autoridades locales de Costa Rica y del mundo entero un año extremadamente difícil, un escenario inédito. Nunca habíamos vivido las generaciones actuales una situación, un escenario como el que estamos viviendo provocado por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, quiero decir que desde el día uno, la Municipalidad de San José asumió con mucha responsabilidad, entendiendo la gravedad de lo que se venía, y empezamos a tomar primero algunas medidas internas, porque era muy evidente que la pandemia, entre otras cosas, iba a provocar una caída sustancial de los ingresos municipales. Eso ocurrió en San José y ocurrió en todas las municipalidades del país. En el caso nuestro, de un año a otro, registramos una reducción del presupuesto que se acerca a los 15.000 millones de colones. Y eso pues, nos obligó muy a nuestro pesar tener que reducir obras de infraestructura, tener que cancelar grandes eventos que en todo caso por fuerza tenían que cancelarse, como el Festival de la Luz, como Transitarte, etcétera. Tener que reducir al mínimo programas sociales, programas deportivos, programas culturales, reducir horas extras y lo más complejo pues fue reducir la planilla de la municipalidad, optando varias alternativas. Una fue congelando todas las plazas que fueron quedando vacantes, otra es un programa de movilidad laboral que dichosamente nos permitió hacer menos traumático el proceso de reducción de la planilla, porque más de 120 funcionarios se acogieron a movilidad laboral, y al final una reestructuración que implicó el despido como de 30 empleados. Eso, el conjunto de todas estas medidas nos han permitido mantener el trabajo de la municipalidad bajo un principio, bajo una prioridad que definimos desde el primer momento de la pandemia. ¿Cuál era la prioridad? Y que yo, que estoy conectado con otras municipalidades en diferentes partes del mundo, porque soy parte de organizaciones internacionales, también ha sido la prioridad de prácticamente todas las municipalidades a nivel mundial, que es darle continuidad a los servicios municipales, que no se interrumpan los servicios municipales. Y la Municipalidad de San José ha cumplido cabalmente con esa prioridad, con esa meta. Nosotros tenemos una cantidad de servicios muy importantes, empezando por los de limpieza urbana, recolección de basura, barrido de calles, parques, mantenimiento vial, mantenimiento pluvial, seguridad ciudadana, mercados, cementerios, para citar parquímetros, para citar todos Los albergues. servicios municipales. Obviamente le dimos prioridad a los de la limpieza urbana. A pesar de que en algún momento tuvimos bajas hasta de 100 trabajadores, ya sea porque fueron afectados, contagiados, o porque tenían que entrar en cuarentena, cuadrillas enteras,
La municipalidad ha logrado mantener durante este año y meses los servicios de recolección, los servicios de limpieza, pero además, muy importante, las municipalidades demostramos en la pandemia que somos una pieza vital en el engranaje de la institucionalidad del país y de los países. Demostramos que si éramos importantes, ahora somos imprescindibles. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha hecho en medio de la emergencia ha tenido como principal brazo ejecutor en el territorio a las municipalidades. Las directrices sanitarias y las directrices de la Comisión Nacional de Emergencia no se podrían ejecutar si no son las municipalidades. Claro. Cuando se dice hay que cerrar los parques, las municipalidades son las que tienen que cerrar los parques. Hay que cerrar los bares, las municipalidades al cerrar los bares. Hay que controlar el aforo en los restaurantes, igual las municipalidades con sus inspectores. Aparte de eso, cada municipalidad desarrollamos iniciativas particulares. Por ejemplo, nosotros desde un primer momento empezamos a mejorar las campañas de limpieza, introdujimos máquinas para con vapor y con productos especiales, limpiar todos los alrededores de los hospitales, los alrededores de los mercados, las paradas de buses, hemos hecho campañas para desinfectar taxis, hemos hecho campañas para desinfectar buses. Las municipalidades, la de San José, encargada de la distribución de los alimentos, de los diarios que se distribuyeron para las familias más pobres, para las familias que tenían COVID y no tenían cómo sobrevivir. La municipalidad de San José, de manera muy eficiente, con recursos de la Comisión Nacional de Emergencia y con recursos propios, desarrolló una campaña de ayuda con alimentos y también con ayudas económicas que la propia municipalidad, en medio de las limitaciones económicas, definió un presupuesto para dar una cantidad de ayudas que creo que fueron como 400 ayudas importantes. En medio de la pandemia no hemos dejado de trabajar. Se han inaugurado obras importantes, se han empezado, por ejemplo, terminamos el cuarto centro para adultos mayores en Zapote, una obra importante que si bien es cierto, no está funcionando, pero ahora está sirviendo como centro de vacunación, un lugar que tiene instalaciones muy apropiadas. Hemos desarrollado más de 12 obras pluviales de gran importancia. Iniciamos las obras para la construcción de un complejo de piscinas en Pavas, en el sector de Santa Fe de Pavas. Hicimos el parque frente al Ministerio de Salud, un parque que era una propiedad que estaba completamente abandonada, que le pertenecía a la Junta de Protección Social y que logramos que la Junta se la trasladara después de años de estar en ese esfuerzo a la Municipalidad de San José y hoy lo hemos convertido en un hermoso parque de la ciudad y así otros parquecitos en los diferentes distritos. La Policía Municipal ha tenido un papel protagónico en esta crisis sanitaria, ayudando a la Policía de Tránsito, garantizando el cierre de los parques, garantizando los aforos de los negocios que se requieren aforos. Al final del año pasado empezamos una campaña para colocarle a cada negocio de San José una calcamonía, un sello que decía está cumpliendo con las medidas sanitarias. Este negocio cumple con las medidas sanitarias. Y eso hicimos un barrido por todos los negocios de la capital, no con la intención de obstaculizar el funcionamiento, todo lo contrario, de ayudarle a los negocios a darle confianza a sus clientes. Con ese sello, la gente veía que una farmacia, que una pulpería, que una tienda, que un supermercado estaba cumpliendo con las medidas sanitarias debidamente fiscalizadas por la municipalidad. Entonces, eso es un resumen de lo que nosotros hicimos. Excelente resumen. Don Johnny, ¿por qué, en primera instancia, por qué asumir la presidencia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales? Entendemos que esta es la reelección, pero le pregunto, ¿por qué en ese momento, el año pasado, asumir la presidencia de la organización que más representa al régimen municipal? Bueno, a mí
desde que dimos la lucha por la ley que sacó a las municipalidades de la regla fiscal y que generó una serie de cambios para flexibilizar las finanzas y los presupuestos de las municipalidades y para generar inclusive algunas políticas de moratoria en medio de la crisis sanitaria. Muchos alcaldes y autoridades municipales, yo jugué un papel importante en esa lucha, tanto organizando a las municipalidades, en mi relación con diferentes fracciones legislativas, en mi relación con el Poder Ejecutivo, que originalmente estaba en contra del proyecto de ley. Bueno, el proyecto lo hicimos una realidad y en medio de esa lucha muchos me plantearon que por qué yo no pensaba en asumir la presidencia de la Unión de Gobiernos Locales. Y realmente fue para mí un reto, un desafío importante, porque entendí que las municipalidades íbamos a vivir momentos demasiado complicados, que no estábamos, momentos inéditos, que no teníamos ni idea de lo que se nos venía por encima. Y pensé que con mi experiencia a lo largo de tantos años al frente de la municipalidad más importante del país, podía contribuir con mi liderazgo en la presidencia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales para que la Unión se convirtiera en un instrumento también facilitador del trabajo que las municipalidades han estado haciendo. Un instrumento facilitador en cuanto a orientación de buenas prácticas municipales. Cuando una municipalidad ha hecho algo bueno, inmediatamente lo compartimos. Por ejemplo, este tema de los sellos, eso se hizo en Alajuela, se hizo en San Ramón, entonces empezamos a hacerlo en San José y otras municipalidades empezaron a hacerlo. Como ahora, por ejemplo, las municipalidades, la Unión Nacional de Gobiernos Locales ha dado una gran lucha para la vacunación de los funcionarios municipales, que ya prácticamente logramos primero que vacunaran a los policías municipales y nos costó muchísimo que al final vacunaran a los funcionarios de recolección de desechos sólidos. Ahora ya están vacunando a otros funcionarios que prestan servicios públicos, que están expuestos para protegerlos, y mucho ha tenido que ver la intervención de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. En un momento crítico, cuando se dio el cierre más riguroso que tuvimos y teníamos una situación desesperante de miles de negocios y en todo Costa Rica, las playas cerradas, etcétera, pues hicimos una alianza con la Unión Nacional de Cámaras, con las cámaras empresariales, y pudimos entrar en un proceso de diálogo con el gobierno para buscar medidas que, si bien es cierto, le dieran prioridad a proteger la salud de los costarricenses, también tuvieran en cuenta el tema económico y sobre todo el tema del desempleo. Ahí la Unión de Gobiernos Locales ha estado presente en toda. A partir de ese momento también convencimos al Poder Ejecutivo que las municipalidades no podíamos nada más informarnos de lo que ellos iban a hacer en la conferencia de prensa de todos los días, que nosotros debíamos ser parte de las decisiones. Y a partir de entonces, hace muchos meses, cada vez que hay cambios importantes, hay algunas mesas de diálogo entre la Comisión Nacional de Emergencia, el Ministerio de Salud, con las municipalidades, con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, con ANAI. Y eso también, pues, para describir un poco cuál es el papel que la Unión ha jugado y por qué yo, pues, me interesé en asumir la presidencia. Muy bien, ahora usted asume la presidencia en un momento pues bastante particular, complejo, de cara a una campaña electoral, ¿verdad? Donde también los alcaldes son representantes de los partidos políticos. También viene un congreso en el cual se le pide a los candidatos presidenciales a que asuman compromisos con el régimen municipal. Y también, bueno, en medio de esta pandemia, donde además, como usted lo mencionaba, los gobiernos locales están, digámoslo así, debilitados financieramente para poder continuar ofreciendo servicios, obra y demás. ¿Cómo analiza usted esta realidad, esta circunstancia en la que usted está asumiendo la presidencia por segunda vez? Bueno, sin duda alguna, es una presidencia que continúa en un escenario complejo, en un escenario difícil. Estamos lejos de terminar la pandemia.
las municipalidades complicadas con sus presupuestos, con sus caídas en ingresos. Sin embargo, bueno, justamente la Unión de Gobiernos Locales tiene que convertirse o seguir siendo ese soporte que requiere los gobiernos locales del país para poder ayudarles en medio de esta situación crítica. Yo creo que también nosotros hemos estado, esto que usted menciona del Congreso Nacional, yo lo veo como una excelente oportunidad, a pesar de que vamos a tener que combinar virtualidad con actividades presenciales, conforme la realidad nos lo vaya permitiendo. Pero de cara a una nueva elección presidencial, es muy importante que la Unión Nacional de Gobiernos Locales establezca un diálogo con los que pueden ser los futuros gobernantes de este país. Y en ese diálogo podamos lograr compromisos de que el proceso de descentralización va a continuar en Costa Rica. Lo que le dije hace un rato, yo creo que ya hay más personas reconociendo el papel de las municipalidades, que por mucho tiempo fue subestimado. Y en este momento yo creo que las municipalidades en el mundo entero han demostrado ser fundamentales, ser imprescindibles, ser imprescindibles. Entonces, queremos aprovechar este congreso, este diálogo, para, entre otras cosas, hablar con los candidatos o candidatas a la presidencia de la República, eventualmente con aspirantes a diputados, para analizar la agenda de descentralización, los grandes proyectos que estarían viéndose y ver, digamos, qué nivel de compromiso tiene cada candidato, cada candidata presidencial. Aunque tengo que decir que me ha tocado vivirlo. Es muy común que cuando estamos en campaña, los candidatos presidenciales traten de congraciarse con las municipalidades. Claro. Y entonces todo el mundo es partidario de la descentralización y todo el mundo es partidario del fortalecimiento de los gobiernos locales. Y nos ha tocado que muchas veces ese discurso de la campaña, ese compromiso que se asume en un congreso como el que vamos a hacer, cambia cuando se llega al gobierno, cambia cuando se llega a la presidencia de la República. Y nosotros queremos hacer un llamado desde ya para que los candidatos, candidatas, asuman con sinceridad esos compromisos. Y yo estoy convencido que buena parte de los problemas de ingobernabilidad que tiene Costa Rica se resuelven, buena parte, se resuelven dándole más, fortaleciendo a las municipalidades, dándole más recursos, dándole más competencias a las municipalidades. Y yo creo que esa es una tendencia mundial, ese es un reconocimiento que políticamente en el mundo se está haciendo, que la descentralización ayuda a mejorar la gobernabilidad. Y ojalá que nuestra clase política así lo entienda. Don Yori, bueno, comparto plenamente lo que usted dice y ese es el esfuerzo que también nosotros hemos llevado a cabo a lo largo de 18 años y también en la campaña política, una vez que ya arranque oficialmente, nosotros invitaremos, como lo hemos hecho, a todos los candidatos a la presidencia para que también hablen acerca de su plan en el área de descentralización y modernización del Estado y fortalecimiento de los gobiernos locales. Le agradezco mucho, le deseo muchos éxitos, tanto en su función como alcalde, como también en la presidencia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Aquí estamos a la orden. Cuídese mucho. Muchísimas gracias por este espacio y ahí seguimos conversando. Un saludo muy cariñoso a todos los que nos han seguido en este programa desde la Municipalidad de San José. Excelente. Que esté muy bien y gracias a las personas que estuvieron también con nosotros. Hasta pronto, don John. Hasta pronto.